Bueno, a mí me tocó Hechos 14, del 1 al 7, que me dijo la pastora. Amén. A ver, Y la palabra, 14, ¿los tienen todos ya? No. 14, del 1 al 7. Gloria a Dios. Hechos 14, del 1 al 7. Amén. Bien. Gloria a Dios. Bueno. ¿Listo? Sí. Dice, Gloria a Dios. Pablo y Bernabé fueron juntos a la sinagoga de Iconio y predicaron con tanto poder que un gran número de gentiles y judíos se entregó a la fe. Pero los judíos, que desdeñaban el mensaje de Dios, se pusieron a hablar mal de Pablo y Bernabé, con el propósito de sembrar desconfianza entre los gentiles. Sin embargo, los misioneros permanecieron allí bastante tiempo, predicando abiertamente. Perdón que yo estoy leyendo otra... No, está bien. Sí, nos dimos cuenta. Ajá, Usted siga nomás, chicos. Nosotros vamos echando. Quizás sea más lento para que esté. Y el Señor les concedía el poder de hacer grandes milagros que demostraban el origen divino del mensaje que predicaban. La opinión de los habitantes de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los dirigentes judíos y otros respaldaban a los apóstoles. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de que estaban urdiendo un plan para incitar a una turba de gentiles, también judíos y dirigentes judíos, para que los atacaran y apedrearan, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a las regiones adyacentes, y allí predicaron el Evangelio. Amén. Padre Celestial, Padre amado, te pido, Señor, que tomes control de cada una de las palabras que ahora estamos, Señor, leyendo, cada una de las cosas que digamos, Señor, sea según tu voluntad y no la nuestra, Señor. Toma, Señor, control de cada uno de las cosas que oigamos ahora, de cada corazón y de esta tierra que tú ya has preparado para sembrar la buena semilla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno. Como habíamos visto miércoles anteriores, después de que Pablo expresaba ese mensaje tan extraordinario, inspirado por el Espíritu Santo, y cómo la gente lo había recibido bien a Pablo, nos encontramos acá en el capítulo 14 con una contrariedad. Ya el panorama ya había cambiado, ya no estaba todo tan bien como al principio. ¿Qué pasaba? Yendo ahora al capítulo 13, 48, decía que estaban por un lado los gentiles, que habían recibido con alegría el mensaje de Pablo, y por otro lado habían algunos judíos que no lo recibieron con tan buena fe. Entonces, cuando leemos el capítulo 13, versículo 48, un poquito más adelante, vemos que al oír los gentiles sintieron una gran alegría y se regocijaron. Ellos se regocijaron con el mensaje de Pablo. Los que estaban ordenados para obtener la vida eterna creyeron. Y por otro lado teníamos a los judíos, que dice que un día los dirigentes judíos incitaron a mujeres piadosas y a los jefes de la comunidad a que expulsaran a Pablo y a Bernabé de la localidad. Y no contentos con esto, sino que dice el capítulo 14, versículo 2, dice: pero los judíos que desdeñaban el mensaje de Dios se pusieron a hablar mal de Pablo y Bernabé, con el propósito de ¿qué? De sembrar desconfianza. Y no solamente eso, sino que también querían que los apedrearan. No que los sacaran así diciendo, bueno, mire, ustedes se pueden ir, sino que los querían hasta apedrear. Y las piedras que usaban en ese momento no eran las piedras que uno usaba así, como la payanita que uno hacía. Eran piedras grandes que cuando te agarraban una de esas te mataban. Entonces iban a salir muertos. Acá, Pero ¿no? ¿qué? La versión esta, la traducción viviente, dice: sin embargo, algunos de los gentiles, los judíos, porque todo empieza por los judíos, fíjense. Exactamente, empieza por adentro. No empieza por toda afuera, hace todo lo contrario. Lo malo venía de parte de... Claro, porque se oponían. Ellos se oponían. No nos olvidemos, como decíamos el otro día, para desarraigar las costumbres de ellos. Ellos también creían en Dios. No les era fácil.
No le era fácil. Entonces dice, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios, en vez de decir desdeñaron, rechazar acá. Sí, Muy bien. rechazar. Y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Muy bien. Ajá. Envenena la mente. Envenena la mente, envenena. Sí. Pudiendo ser que a ellos les costaba menos, porque ellos ya venían ya con un conocimiento de la palabra. Exacto. Pero, sin embargo, los gentiles tenían que abandonar toda una cultura pagana, dioses paganos, todas unas costumbres. Pero le era más fácil a ellos que a los judíos. Pero le era más fácil a ellos que a los judíos. Sí. Y no hicieron tantas cosas como hicieron los judíos contra Pablo y Bernabé. Exacto. Pero ¿qué pasó acá? Que dice, ¿qué hicieron acá los apóstoles cuando empezó todo este conflicto? Dice, acá en el versículo 14, versículo 3 dice, sin embargo los misioneros permanecieron allí bastante tiempo predicando abiertamente. ¿Qué pasa a veces cuando se pone la cosa difícil? ¿Qué hacemos nosotros en lo humano? ¿Qué hacemos nosotros en lo humano cuando nos llega el agua al cuello? ¿Qué hacemos? Uno da manotazo de ahogado y quiere que las cosas se hagan rápido. Sí. O que Dios nos responda rápido. Sí, O ya, que, si es posible. Señor, Exactamente, no sabemos dame esperar. paciencia, dámela ya. Exacto. ¿Qué podrían haber hecho eso? Podrían haber huido y decir, bueno, ustedes están allá, nosotros acá, y nos escondemos en la casa de alguno para predicar a los que quieran escuchar. Claro. Pero no fue así. Ellos esperaron y siguieron predicando abiertamente el Evangelio. No se rindieron ahí con un no. Y eso que cada vez estaba siendo peor. Porque acá dice en el capítulo 14, versículo 4, dice, la opinión de los habitantes de la ciudad estaba dividida. Ya eran tantos, se sumaban tanto la contrariedad. Y ahí se habían ya sumado los gentiles acá. Exacto, los gentiles y los griegos también. O sea que ya estaba la situación muy difícil. Pero sin embargo, ellos esperaron a los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué me pasó a mí? A mí la palabra me habló primero. Bien. ¿Por qué? Porque yo empecé a orar para que Dios, porque es tanto lo que hay para decir en esa palabra, que no sabía por dónde empezar. Digo, ¿cómo hago? ¿Por dónde? ¿A dónde? Entonces empecé a orar y dije, Señor, ¿a dónde? ¿Cómo hago? ¿A dónde enfoco todo esto? Claro. Y Dios no me respondió. Digo yo, ¿cómo hago? Después al segundo día, otra vez oré. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí me empecé a desesperar. Porque lo primero que uno se desespera cuando Dios no lo responde. No lo entendés. Porque no siempre Dios nos responde, a veces nos hace esperar. Y sí, ¿para qué? Entonces, ¿qué hice humanamente? Marcelo, ¿por qué no me ayudas acá? Mira, vos que se pensaba que... Perfecto, vos sabés que yo lo pensé. Entonces Marcelo me dice, no, pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Me dejó. Digo, ¿y ahora qué hago? No me quemé. ¿Y cómo creí? De taquito se la Y sí, y se fue, encima se fue. Y digo, ay, se me llega la noche y no sé qué voy a hacer. Ya faltaba un día, digo, ¿y ahora qué hago? Empecé a desesperarme, como pasa eso humanamente, que uno se empieza a desesperar cuando el agua le llega al cuello. Mira, eso nos pasa a todos todos. los que preparamos la palabra. Exactamente. A todos nos pasa. Entonces- No sé, ¿a vos te fluye así? No. Entonces, A mí me Tenemos pasó, que estar ahí. pastora, a mí me pasó lo mismo que dice ella. sí. Y estuve en la misma cuando me Exacto. dijo la pastora que diera el Claro. estudio. Y el último día. momento se me hizo así el Espíritu ¿Ves? Santo. A mí me pasa Bueno, así. yo fui y Hermana dije, bueno, Mónica, Señor, ¿me dio ayuda cuando le tocó a él? ¿Me dio ayuda? no. Bien, una a favor, bien. Amén. Bueno, ¿qué pasó? Que si le pidió ayuda, le dije, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasó? Que después dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Si igual al último momento me vas a guiar, va a ser así. Va a ser así. Me fui a comprar, volví. Y cuando volví sentí una palabra que el Espíritu Santo nos puso en mi corazón que decía templanza. Amén. Habla de templanza. Y yo dije, templanza, si yo lo he leído como 7 veces y no encontré acá qué es lo que está templanza. Entonces yo volví a leer la palabra ya con la orientación del Espíritu Santo y dice acá, sin embargo, los misioneros permanecieron allí bastante tiempo predicando abiertamente. Y acá me encontré con la templanza de Pablo y Bernabé. Claro que sí. Entonces empecé a buscar qué es lo que es templanza. Entonces viene de la palabra encrateia, que significa la virtud que consiste en mantener la calma en situaciones de estrés. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Gloria Señor. a Dios. Gloria a Dios. Ellos Sí, mantuvieron Señor. la calma en situaciones de estrés. ¿Cómo?
Perdón, pero que tiene que ver con cómo Tiene que terminó la ver cómo oración. terminó la oración. Entonces me acordaba, digo, cómo Dios está ahora respaldando. Entonces tiene que ver con la calma que nosotros tenemos en las situaciones de estrés. De eso se trata la templanza. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se obtiene la templanza? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Porque acá, más adelante, que ya voy a pedirle a Gustavo después que me lea, Gálatas 5, del 22 al 25. Ya estaba, ya. Bueno, a ver, léelo. A ver, ¿cómo surge la templanza en nosotros? Qué rica la factura. Perdón. Riquísima la factura, bendiciones. Sí, él la trajo Gustavo. ¿De cuánto? Gálatas 5, Muy bien. del 22 al 25. Espérame que se me fue. Ya la tuvo, pero no la tuvo. Bueno, Me olvidé darle las gracias por la tarta de manzana. Ah, sí. A Mari. También. bueno, dice así, yo voy a leer la Reina Valera, ¿cómo es? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Amén. Bueno, y acá la otra versión, ¿no es cierto? Dice acá, cuando rige el Espíritu Santo, produce amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Cuando rige el Espíritu Santo, cuando gobierna el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. ¿Qué pasa a veces que nos encontramos, como nos ha pasado con Marcelo también y a todos nos ha pasado, que a veces uno quiere humanamente solucionar las cosas o salir lo más antes posible, como habíamos dicho recién, de toda la situación. Y uno hace cosas en lo humano y también así como son las consecuencias en lo humano, porque a veces uno por apurarse toma malas decisiones y las consecuencias son nefastas. Entonces, caminos que al hombre le parecen derechos, pero exactamente. Entonces acá cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras decisiones y de todo lo que nosotros hagamos, acontece estas cosas. Y no solamente esto, sino que este fruto de la templanza trae, como dice acá en Gálatas, trae templanza, como dice acá, trae paz, trae paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y juntamente con todo eso surge el respaldo de Dios, como acá le aconteció a Pablo y Bernabé, que decía, el Señor les concedía el poder de hacer grandes milagros que demostraban el origen divino del mensaje que predicaban. Estaba el respaldo de Dios en ellos, porque ellos no se guiaron por el apuro, no se guiaron por lo que estaban desesperados, no se guiaron por el miedo, porque estaban peligrando sus vidas ahí. es lo que quiero decir. Estaban peligrando sus Ellos vidas. están poniendo sus vidas por predicar la palabra. Exactamente. Entonces allí no solamente reciben el respaldo de Dios, sino que también reciben la fortaleza de Dios. Porque ¿qué pasa? ¿Esto los debilitó? No los debilitó. ¿Por qué? Porque dice que allí, después de todo esto, cuando ellos huyeron, cuando Dios le dijo que ya era el día que se tenían que ir, dice que acá siguieron predicando el Evangelio. Toda esta circunstancia adversa que ellos estaban pasando, no solamente los fortaleció, sino que también les dio la fortaleza de parte de Dios para seguir predicando el Evangelio. Entonces, esta es la enseñanza que Dios nos da a nosotros ahora en estos tiempos, de que nosotros debemos, que cuando nosotros estamos en esa situación, que nos ahogamos, que vemos que no hay salida, que nos sentimos solos, que nos sentimos también con conflictos, porque a veces los conflictos no vienen de afuera, a veces vienen los conflictos de adentro, de que cómo voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué camino tengo que tomar, qué cosa tengo que hacer en este momento de frustración. Ahí, solamente ahí, cuando nosotros nos arrepentimos y dejamos que el Espíritu Santo obre, allí, solamente allí, se produce esto de la templanza en nosotros. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y no sé si alguien más quiere agregar. No charlamos. Digo, a veces creemos, y lo hemos criticado, porque es una crítica constructiva, que llegar a los pies de Cristo no es para que se nos solucionen todos los problemas. Ese es un evangelio light. Exacto. Un evangelio cómodo. No me tiene que ir bien, entonces me siento acá. Ellos fueron transformados por Exacto.
supuesto, fueron salvados, llenos del Espíritu Santo, con una visión totalmente distinta a la terrenal. Exacto. ¿No es cierto? Sabiendo que paso a paso nos vamos a encontrar. Y si hablamos de la palabra, no esperemos que todos se van a poner contentos porque les dijimos que Dios nos ama. No, vamos a encontrar un montón de obstáculos. Exactamente. Buenos. Ahora, aprender de ellos que a no bajar los brazos. No importa lo que nos digan. Y no importa a veces perder la vida. ¿Qué vemos en estos hombres? Hubo entrega. Yo hay una palabra que siempre la calco, entrega. Cuando hay una entrega total del corazón hacia el Señor, no importa lo que vaya a hacer. Yo sé que Dios tiene control. Amén. 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 Y que me duele, o que me hicieron, o que... No, vamos para adelante, el Espíritu está con nosotros. Amén. No nos conformemos con ese, bueno, no, acá hay una pelea constante, permanente, que la tenemos que pelear con Cristo. Una oración, sin oración nunca vamos a poder lograr. Yo quería hacer también hincapié en esta parte, me gustaría desglosar un poco más estos versículos, los que siguen hasta el 7, ¿no? Haciendo hincapié, hemos hecho hincapié en la valentía tanto de Pablo como de Bernabé en ese momento, pero fíjense cómo sigue el desarrollo, porque ahora viene la otra parte, que dice que los apóstoles en el versículo 3 dice, lo voy a tratar de leer lo voy a leer en la versión Reina Valera. de traducción viviente, pues es más fácil para mí para entender, pero si ustedes tienen la versión Reina Valera, la pueden leer ahí. Pero vamos a leer de nuevo del 3 hasta el 7. La Reina Valera, no, yo la voy a leer en la Valera para no hacer tanto. Lo que pasa es que es como más clara, digamos, más fácil. La viviente. La traducción viviente. La voy a leer en eso. Bueno, por eso digo, algunas palabras no van a coincidir. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. O sea que ya Dios respaldaba el mensaje con su poder. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión y sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licoania y a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Sí, fíjense, ellos fueron valientes, dice que resistieron por mucho tiempo. Exacto. Pero después, ¿qué pasa? Que se levanta una turba. Exacto. Pero ya, claro, fíjense, hay una cosa, nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a algún lado a predicar o cuando estamos hablándole a algunas personas y ya se genera una resistencia muy fuerte. Exacto. En la que corre peligro ya incluso nuestra vida. Porque si bien Dios a veces permite, como pasó en casos que fueron apedreados, como el caso de Esteban, que fue apedreado, pero en este caso Dios tenía un propósito distinto con ellos. Entonces, vemos la provisión de Dios por un lado, vemos el cuidado de Dios por otro lado, pero a veces nos encontramos en esta situación siguiente. ¿Por qué Dios permite a veces que algunos sean mártires en un momento determinado, como pasó con Esteban, que ha dado, digamos, tan prematuro, porque no alcanzó ni siquiera a llegar a un apostolado, vaya a saber? Y uno se pregunta a veces, como en este caso, ellos estuvieron un tiempo allí predicando, pero cuando la resistencia fue tan grande, tan abrumadora, Dios decidió sacarlo. Acá dice la versión esta, dice cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia. Dice huyeron, pero yo creo, por lo que me dice la palabra, que el Espíritu Santo les dijo, les mostró, los llevó para otro lado.
A veces la tierra no es la tierra propicia para llevarla a parar. Pero también, como vos dijiste recién, los tiempos de Dios. Exactamente. O sea, el Es así, tiempo los hasta ahí tiempos de nomás, Dios. Claro, y vamos exacto, apurando. exacto. El Señor usa como Él quiere. Exacto, ¿no es en cierto? los tiempos y a que Él quien quiere. y En los bueno, tiempos que y Él te quiere. presiona y ya te vas. Ajá. Lo digo por experiencia. Claro. Te vas y te vas. Claro. Vamos, salimos. Y salieron a salvo, porque esperaron los tiempos. Salieron a salvo. ¿Tenés otras opiniones? Dale. Como decía el No, es que no tengo nada que agregar. No tengo nada que agregar. Lo único que esta parte de este viaje misionero, de estos siervos de Dios, de Hechos del Apóstol, está muy ligada con la zona geográfica, con Gálatas. Sí. Y por eso muy bien lo de Gálatas 5. Y yo creo que estos versículos que leímos de Gálatas 5 están vinculados a esa historia. Exactamente. Porque no por nada, y lo voy a volver a leer la parte del fruto, del Espíritu, que dice, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Evidentemente tuvieron que poner en práctica ellos el amor. Exacto. Sí. Ante la persecución. O sea, amar más el propósito que... no tan solo el propósito, sino las sino personas. primero a Dios y después las almas. Exacto. ¿Sí? El amor. Gozo. Ellos en ningún momento dijeron, no, nos vamos a recluir, Claro. estamos decaídos, estamos... No. Lo hacían con gozo, con denuedo, dice la palabra ahí que hablaba. Eso es una consecuencia del gozo. Paz. Evidentemente tuvieron paz. Necesitaron mucha paciencia, porque como vos decís, nosotros como seres humanos carnales, ahí nomás nos ponemos ansiosos. Claro, y la paciencia para esperar el tiempo de Dios. Exacto. La paciencia, exactamente, para esperar el tiempo de Dios. Por ende tuvieron que tener la benignidad, o sea, ser buenos para esperar, tener esa benignidad, ser buenos para no tomar esa represalia o esa persecución como algo personal, Claro. sino que como enseña la Escritura de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades del enemigo. Bondad y fe, tuvieron que tener bondad y fe, porque sin benignidad, sin ser bueno, no puedes tener bondad, no puedes actuar con bondad. Y la fe es necesaria para también justamente terminar la obra esa. La mansedumbre, o sea, estar quietos, no ser violentos. Exacto. Hemos aprendido nosotros que a la hora que nosotros tengamos que hacer defensa del Evangelio, que se llama hacer una apologética o una apología del Evangelio, lo tenemos que hacer con autoridad, con sabiduría, pero con mansedumbre. Entonces, evidentemente, ellos pusieron en práctica esta mansedumbre. Y obviamente la templanza, que fue el tema principal de esta... Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. O sea, muchachos, sin esto, sin este fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en sus vidas, ustedes no van a poder nada. De hecho, sin Cristo no somos nada, pero en Cristo, sin el poder del Espíritu de Dios operando en nuestra vida, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y todo empieza, la primera palabra, por el amor a Dios. Por el amor. y a las Claro. Primero el amor a Dios y después a la Cuando salud. yo reconozco y realmente me enamoro de Dios, no puedo dejar de amar a los que están perdidos. Exactamente. Y no puede dejar de sentir el dolor por las almas que sufren. Ojo, sean cristianos o no. Sí. Porque hay muchos cristianos entre comillas, gente que va a la iglesia, que a veces uno nota y ve que no han entregado realmente sus corazones al Señor para que el Señor opere la transformación. No lo da la antigüedad, perdón, en la iglesia. No, eso no lo da la antigüedad, eso pero no. para nada. Acuérdense que la Biblia habla de dos resurrecciones. La resurrección primera, ¿cuál es? La conversión. Nosotros pasamos de muerte a vida eterna. Estamos muertos en delito y pecado. Y la segunda resurrección, la física. La que nosotros vamos a sufrir en el momento en que o el Señor venga a buscarnos en el arrebatamiento o muramos y vayamos a la presencia del Señor y después el Señor nos arrebata, o sea, nos levanta de los muertos ya con un cuerpo incorruptible. Evidentemente ellos contaban, y Pablo se carga en Gálatas a decir, ¿se acuerdan de este episodio? Bueno,
sin esta ley, sin que ustedes conozcan, profundicen y se dispongan al fruto del Espíritu de Dios en su vida, no lo podríamos haber logrado. No lo podríamos. Ahí en el caso de lo que, vuelvo otra vez a la escritura, esta parte de por qué es importante entender los tiempos de Dios y tener la paciencia justamente para esperar. Porque a veces, fíjense que Dios es misericordioso, es compasivo y Él da la oportunidad a todo. O sea, nosotros vamos a ir, si la tierra no es la propicia, lo que pasa es que acuérdense que nosotros acá no estamos entrenando para salir a predicar. Exacto. Estamos en eso. Hay veces que nos vamos a encontrar con lugares donde hay mucha resistencia. Y entonces volvemos a lo mismo, que Dios tenía preparado para ellos un lugar que era abundante, o sea, porque era una tierra justa, la tierra que se iba a abrir para predicar y que la tierra iba a recibir. Fíjense que los gentiles recibieron de buena gana el Evangelio, más que los judíos. Los judíos se resistieron. Y ahí es donde se cumple la palabra, que Jesucristo vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo reciben les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? La pregunta. No somos todos. Somos creación. Pero para ser hijos de Dios, Dios tiene que poner en nosotros, por su espíritu somos adoptados, porque dice que Él pone el espíritu, la palabra dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos Abba Padre. Les digo porque a veces hemos recibido, o sea, se ha predicado muchas veces mal, por falta de conocimiento de la palabra. Gracias a Dios que ahora tenemos más conocimiento, podemos cotejar la palabra, además vamos a cualquier parte de YouTube y vamos a decir, a ver, somos todos hijos de Jesús, murió por todos, porque muchos dicen, Jesús murió por todos. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús no murió por todos, murió por los que lo reciben, por aquellos que creen en Él, para que tengan esa potestad de tener vida eterna. Acá vemos lo siguiente, habían gentiles que prefirieron apoyar la causa corrupta de los judíos, pero también había otros gentiles que iban a aceptar el Evangelio. O sea, Dios no pierde el tiempo. Y a veces nosotros cometemos el error de estar detrás de las personas, un familiar, y hablarle, y le hablamos 20.000 veces. Y peleando encima. Y nunca se va a entregar. Pero vos sabés que el Espíritu también conmigo fue muy claro en eso. Hay veces que vos insistís, ¿no? Claro. Es más, Bueno, a veces uno se sienta al lado de ellos para hablarle y se va a agarrar y ya se va. Hay muchísima evidencia en las escrituras. Nosotros tenemos realmente a veces un criterio medio torcido de algunas cosas. Cuando nosotros decimos Dios ama a todo el mundo, o Dios ama al ser humano, como es, tal como es. No es así. Dios no puede amar a una persona que está sumergida cada vez peor en el pecado, porque Dios está enojado con el pecado y por ende está enojado con el que lo practica. Entonces no es que Dios ama, sí, Dios ama sus creaciones, ¿verdad? Pero no es lo mismo amar a una persona que no entrega su corazón al Señor, a pesar de que se entera, de que sabe, que le predican y sigue sumergido en el pecado, que a un hijo de Dios. Entonces, Dios ama al ser humano a pesar de su condición. A pesar de su condición. No es que Dios ama a todo el mundo por igual, no. Dios ama al ser humano a pesar de su condición. Y cuando uno se transforma, o el Espíritu de Dios regenera nuestro corazón y nos transformamos en hijos de Dios, el amor es diferente, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, me llamó la atención que esa versión me gusta, que vos dijiste en una parte que los judíos envenenaban. Esa palabra, aunque te parezca raro, me llevó así, me transportó, así, directamente a la conversación que no debió haber tenido de Eva con una serpiente. Porque, ¿qué fue? ¿Cuál es? Ahí el Señor me mostró la artimaña del enemigo.
que es el que envenena. Cuando Satanás envenenó el pensamiento de Eva cuando le decía, así que Dios te prohibió que comiera de todos los árboles del huerto. Ahí empezó a tergiversar, envenenó su corazón, sus pensamientos y sus conceptos de Dios. Bueno, es lo mismo que sucedió acá. Entonces ahí está la manifestación del propósito del enemigo. Los dardos que tiran. Los dardos de fuego, como sabe decir el apóstol. Porque realmente la cabeza es el campo de batalla. Exactamente. Los dardos de fuego del enemigo. Empieza, envenena. Y ahí uno va armando y va tejiendo realmente cómo sucedieron las cosas y uno se da cuenta cómo el enemigo permanentemente está poniendo trabas para que el evangelio sea predicado. Pero, por otro lado, Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es soberano sobre todas las cosas, Él evidentemente sabe quiénes son los que aceptan de antemano a su Hijo y quiénes son los que lo rechazan. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, ustedes cuando vayan, salgan a predicar, lo enseñó Jesucristo, salgan a predicar y ustedes no son bien recibidos y son vituperados y todo eso, salgan de la ciudad, sacuden sus pies y sigan. Entonces, a ver, pero sí, por supuesto, el mensaje fue entregado, no fue recibido. Ellos podrían haber hecho lo mismo. De hecho, si nos volvemos unos versículos al capítulo anterior, lo hicieron. Cuando se levantaron y quisieron, llegaron hasta cumplieron con lo que Jesucristo les enseñó. Llegaron hasta la orilla de la salida de la ciudad y se sacudieron diciendo, bueno, Señor, esto ya es tuyo. O sea, no quieres. Cuando no querés, no querés. Entonces eso habla fehacientemente de que Dios realmente conoce quiénes son los que se convierten y quiénes son los que no se convierten. Pero lo conoce Dios, no nosotros. No, por supuesto. Nosotros debemos salir a predicar. A ver, Jesucristo cuando iba siendo elevado, no dijo, id y predicar a los que yo sé que van a ser salvos. No, dijo, id y predicar a toda criatura. O sea que a todos se les da la posibilidad. A todos, pero como decía Marcelo, Jesucristo no murió por todos. Murió por los que iban a reconocer a Jesucristo como único Mesías, Rey y Salvador de nuestra vida. No entiendo. ¿Pero que no muere por todos? No. Y según ellos, yo no estoy de acuerdo. No sé, yo entiendo que ¿según murió por quién? todos, pero el que le recibió. Lo dice la palabra, pastor. Si no murió por todos, entonces no lo tengo. Juan 3:16. Básicamente no todos. Pero, pastora, Dios al mundo. al mundo. Están todos. Que entregó su Pero vida no para todos que Cuando la palabra de Dios dice, pastora, perdón, pero todo el mundo se ha salvado. No. No sabemos. Por eso. Acaba de decir, Pero dice la palabra. hay muchos que le dieron la Claro. espalda, pero la palabra es predicada Pero Dios al mundo. por eso lo acabamos de decir. Yo no he dicho que somos. La Que Dios palabra hace de Dios excepción. está llena, la palabra habla de escogido. Hay gente que ha sido escogida. Y hay gente que no va, nunca va a quedar. Nosotros, porque eso es de Dios. Pero yo no. O sea, ¿cuál es el punto en el que no está? De tal manera amó Dios al mundo. Perdón, ¿cuál es el punto en el que no está de acuerdo? Que es lo que yo no entiendo. ¿En qué parte no está de acuerdo? Que dijo que no estoy de acuerdo. entregó para que todos que creen. Mire, yo le voy a explicar. En el último minuto de su vida se arrepiente y dice, Señor, Ya está perdóname. predestinado, ya está Y a lo predestinado. mejor Por supuesto. Exacto. Tenemos el ejemplo del ladrón. Claro. Del ladrón de la derecha de No, Jesucristo. lo que yo estoy En el preguntando. último suspiro. Lo que pregunto es qué parte no está de acuerdo Lo que eso. vos dijiste, que Dios no murió por todos. ¿Quién? Dios no, Cristo. Cristo no murió por todos. Cristo murió por todos, a los que lo aceptaron, los que creen. Claro, pero después el que acepta. Claro, Por exacto. todo, pero después, aunque no Bueno, solo pero aceptado, entonces se ahí cumple de que lamentablemente por ellos no murió porque no lo aceptaron. Y bueno, pero no es problema de Dios, es problema Pero de si Dios. no le está- Claro, estamos diciendo creo que que ha sea- sido una mala, o sea, ha interpretado. Yo no entendí mal. Claro, entendió mal. De Porque todas no es lo que maneras, yo dije. no, pero Los enredos de eso No, aclaremos. porque no, lo que pasa, pastora, fíjense, perdón, yo creo que ya a esta altura de los años que llevamos,
tenemos que empezar a profundizar la palabra. ¿Por qué le digo esto? Yo he tenido conversaciones, no he llegado a discutirlo, con gente que tiene una postura muy idealista de lo que ellos esperan de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo he tenido esa charla y he tenido que a veces o cerrar la boca y decir, bueno, listo, cada uno con sus pensamientos. Y me he topado con gente que ha preferido ahondar más en el tema, porque no todos tenemos la misma forma de ver las cosas. O sea, entonces yo digo, bueno, me tengo que preparar también para hablar con esa gente y, como decía Gustavo recién, presentar una apologética o decir una defensa del Evangelio, como tiene que ser. Exacto. O sea, tenemos que llegar a un punto en el que, digamos, crecer todos en amor y en armonía y crecer para llegar a cumplir el propósito de Dios. No nos olvidemos de eso. Yo no voy a imponer las cosas. El tiempo peor que hubo fue el de la Inquisición de la Iglesia, cuando por obligación, por Inquisición, porque ellos decían que era así, y el que no lo aceptaba lo mataban. ¿Ok? Entonces, puede haber diferencias de formas, de enfoque, de ver las cosas, pero la palabra de Dios no se puede torcer a nuestra conveniencia. Y Jesús murió por todos los que lo aceptan, nos guste o no. No murió por el que lo rechaza, lo rechaza. Una persona que es creyente, fiel al Señor, lo sirve al Señor y su familia, ¿qué hacemos? Pero la salvación es personal. La salvación es personal. Entonces murió por el que no lo aceptaba hasta ese momento. No sabemos en el momento de partir. Pero creo que A ver, pastora, ¿usted realmente cree en la soberanía de Dios? Por supuesto. ¿Usted realmente cree que Dios lo sabe todo? Sí. ¿Y vos crees que el Señor no sabe si esa persona al final de su vida se salva o no se salva? El Señor es Señor. No, el problema es nuestro punto de vista. Nosotros queremos amoldar a nuestro pensamiento limitado y finito como es Dios. Y Dios no es así. Dios es Dios. Y es soberano sobre todas las cosas. Y tiene un remanente, y evidentemente Él tiene un remanente escogido. Porque la Biblia lo dice, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas que Él quiere. Fíjense lo que dice Juan 6:65. Dice, y dijo, y está hablando Jesús acá, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si no le fuere dado del Padre. ¿Qué me está diciendo eso? Que Dios tiene el control de todo, sabe quién va a ir a Él y quién no va a ir a Él. Y es soberano en eso. Entonces eso significa que Dios lo sabe. Yo le explicaba a una persona, no hace mucho, cómo yo interpreto en mi mente finita, vuelvo a repetir, y muy limitada, que Dios ve todas las cosas. Yo lo grafico en un punto. Hay un punto delante de Dios, donde en ese punto está el pasado eterno, el pasado ya creado, que es el universo y todo desde el comienzo, el presente, el futuro y el futuro eterno, en un punto. Entonces Dios mira ese punto y ve todo, en tiempo real. O sea, ve tanto el pasado eterno como el futuro eterno en un solo punto. O sea, no es que está limitado como nosotros en la línea temporal en que no podemos ver lo que pasó ayer y no podemos ver lo que va a venir mañana. Dios lo sabe todo. Por eso es soberano. Porque Dios conoce todo, sabe todo y ve todo. Es la mejor manera que yo encontré para tratar de entender cómo es Dios y sobre todo un Dios atemporal. Pero fíjense que para cerrar para que no quede en duda, justamente, lo que decía recién en el capítulo 6 del verso 65 y 66 de Juan, dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se salvaron los que se volvieron? No. O sea, algunos a lo mejor en algún momento, a lo mejor decidieron volverse. Yo no lo sé eso. No lo sé. Pero yo lo que dije recién, y lo vuelvo a decir de nuevo, los que rechazan el Evangelio no son salvos. Eso lo sé. Es así. Por eso, pero a lo mejor ahí, ese es el punto. Jesús murió para que todo el que cree en Él tenga la vida eterna.
todos pueden acceder. Hay una condición, cuando lo acepten, creer, Exacto. aceptarlo, exactamente. ¿Cómo predicaríamos el evangelio? Es ese. Dos puntos más para ya darle el nudo final. Dos puntos más. Primero, Jesús cuando oraba al Padre, ¿qué le dijo? Señor, los que vos me diste, yo los he cuidado. Sí. Las ovejas que tú me diste, yo las he cuidado y permanecen conmigo. Salvo, ¿quién? Salvo el hijo de perdición. El hijo de perdición. Él decidió irse. Él decidió traicionar. No, pero, a ver, cuidado con el libre albedrío. Es un tema para otra ocasión. Cuidado con el libre albedrío porque es un tema para otra ocasión. El libre albedrío está dentro de la condición caída del ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Entonces no es que yo tengo libre albedrío para buscar o no a Dios. No. El libre albedrío está dentro de la condición caída, dentro de los que están en pecado. Exacto, dentro de los que están en pecado. Ese es el primer punto. El segundo punto es que justamente nosotros hemos sido escogidos por Dios y aquel que no lo... A ver, cuando Jesús dijo... ¿con qué lo puedo graficar? Cuando Jesús dijo, apartado, que fueron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos, en tu nombre se convirtieron. Jesús, ¿qué dijo? Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quiere decir que murió por ellos? No. Porque no lo aceptaron. Porque no lo aceptaron. Claro. Pero Dios sabe fehacientemente quién sí y quién no. Nosotros no. Por eso nosotros debemos predicar a toda criatura. Claro. Mari, suponga un ejemplo, Mari no conoce al Señor, voy y le predico. Ella sabrá en su corazón si acepta o no acepta a Jesucristo, exacto, si se arrepiente o no, si el Espíritu de Dios trabaja en su vida o no. Yo no lo sé, pero tengo la obligación de predicarle. Exacto. Claro. Es que aquella persona que conociendo del Señor no permite que le hablen de Dios, no permite que se diga nada de Dios. Y es uno de los que rechaza. Rechaza. Exacto. No, porque nosotros no tenemos la capacidad de saber eso. No. A ver, sí. A ver, ¿qué es lo que dice el fruto del Espíritu? Amor, por sobre todas las cosas, amor. Templanza. Y el amor de Dios no es mío, porque el mío se No, nuestro es nada. Ese es la que no es desgraciado. según yo. Le voy a pedir a mi hermana Andreita que ore por la ofrenda. Gloria a Dios. Primero y después nos despide, por favor, en oración.